Bederatzi hilabete, bederatzi kultura izenburupean, Gazteria Sailak ikasturtean zehar beste horrenbeste jaialdi antolatu ditu, herritar gazteak beste kulturekin harremana izan dezaten. Hilabetero, beraz, ekintza ezberdinak izango ditugu Gaztelekuan, eta honen berri, Gazteria Saileko buruak jakitera eman digu. Gaur aurkeztera gatozen programa honi, 9 hilabete, 9 kultura izena jarri diogu, eta datorren ikasturte berri osoa iraungo du. Irailean hasi eta datorren urteko maiatzera arte, 9 kultura ezberdinen inguruan osatutako aizia hezitzaileko ekintzak antolatu ditugu, gazteentzat, kultura horietako protagonistekin, hemen nire ondoan dituten hauekin. Senegal, Marroko, Japonia eta Sahara izango dira irailetik abendura, eta urtarriletik aurrera Brasil, Egiptuen Etnia, Euskal Herria, Errumania eta Kuba landuko ditugu. Eta ekainean azken jaialdi bat ospatuko da. Tartean, tailerrak, ikastaroak, hitzaldiak, zineforuna, erakusketak eta bar antolatu ditugu kultura bakoitzaren inguruan. Eta zein da proiektu honen helburua? Kultura artekotasuna lantzea eta elkarbizitzak ematen digun aberastasunaz gozatzea, lehenbizikoa. Herri hauetako ohiturak eta berezitasunak ezagutuz, hobeto ulertzen ditugu, eta gure auzotar berriak diren hauekin bizikidetza errazagoa egiten da. Eta beste helburuetako bat, ditugun aurreiritzien inguruan, gazteekin batez ere lan sakon bat egitea da. Jarduerak aipatu Gaztelekuko areto ezberdinetan egingo direla, eta amaitu baino lehen, ongietorria eman nahiko nieke, proiektu hontan parte hartu duten edo hartuko duten pertsona guztiei, eta eskerrak eman ere bai, proiektu hau landu duzuten guztioi. Lehendabizikoa Senegalekoa izango da, eta hau da prestatu dutena. Como lo ha dicho Urko, hace unos meses nos han propuesto de hacer una fiesta aquí en Zarau. Hemos venido, hemos hecho una programación más o menos para las fiestas que vamos a organizar. Bueno, hemos elegido así, pero quedaba algo para concretizar, pero a pesar de todo tenemos una programación más o menos para las fiestas. Consiste el día 14 y 18 de septiembre una exposición de ropas y objetos de Senegal. Bueno, ropas quiere decir que, bueno, las ropas típicas de Senegal que solemos llevar ahí en Senegal. A veces cuando hay fiestas aquí, hay algunos que suelen llevar esas ropas. Y en esta idea tenemos para mostrar a los niños aquí de Zarau las ropas típicas que solemos llevar ahí en Senegal. Y el 15 de septiembre habrá una charla de Senegal. Hombre, hemos propuesto charla porque sabemos que en general la gente conoce en Senegal o otros países a través de la tele, y por lo menos conocen cosas, entre paréntesis, cosas malas de la gente que viene con los barcos o algo así. Y ahora tenemos una oportunidad de decir a la gente qué es Senegal de verdad, cuáles son las realidades de Senegal y cómo vivimos más o menos. Y el 16 de septiembre vamos a hacer talleres. Aquí hemos puesto talleres de 30. Bueno, habrá otros talleres. Hemos puesto talleres de aprenderemos a hacer trenzas típicas del lugar de Senegal. Como soléis ver aquí en las fiestas, hay gentes de aquí, de País Vasco, que suelen venir con los niños para que por lo menos que le hagan unos trencistas así. Vamos a aprovechar también para mostrar a los niños. Y eso lo van a hacer las chicas, las mujeres senegalesas. Gastronomía también vamos a hacer, o por lo menos mostrar un poco la comida senegalesa. Aquí estamos aquí en el País Vasco, nosotros conocemos más o menos la comida vasca. Bueno, a la gente que no ha estado en Senegal será una oportunidad también de conocer un poco la comida de Senegal. Y el 22 de septiembre habrá un taller de manualidades. Hombre, Senegal también tiene un típico de ritmo africano en general, pero Senegal tenemos un ritmo de djembe. Vamos a intentar más o menos, no es tocar, pero aprender a los niños un poco cómo pueden tocar un poco el djembe. Y el 23 de septiembre, un cineforum. Tendremos la oportunidad de ver documental, de debatir
en torno a él. Bueno, todavía no hemos decidido más o menos qué cine vamos a proponer, y luego a la hora creo que de aquí a esta fecha tendremos más o menos una idea del documental que vamos a emitir. El 25 de septiembre va a ser el festival. Se podrá disfrutar en él a partir de las 7:05 con las siguientes actividades: taller de percusión, exposición de materiales. En grosso modo es para hacer el resumen de toda la semana que nos ha propuesto para hacer. Yo creo que en grosso modo es lo que más o menos lo que tenemos en idea de hacer aquí en Zarautz. Gracias. Interesgarria izango da zalantzarik gabe, irailetik aurrera antolatutako ekitaldi hauetan parte hartzea. Beraiek, antolaketa lanean aritu direnak behintzat oso pozik daude egindako lanarekin. Bueno, a mí me parece estas actividades, este proyecto es increíble, para mí tiene una enorme importancia para acercarnos y acercar a la población autóctona. Es que a veces nos sentimos tan lejos y tan cerca a la vez que nunca sabemos nada de la gente autóctona, ellos tampoco saben nada de nosotros. Entonces, para mí es lo mejor para conocernos un poco más en las actividades que vamos a hacer y con los chavales, y creo que espero que todo el mundo esté invitado ahí, todas las ideas que hay, toda la gente que quiera participar, y os felicito de ese proyecto que me parece que para mí es muy importante y para toda la gente.